y exaltar tu nombre, para decirte cuán bello, cuán hermoso eres tú, Dios. Recibe la gloria, recibe todo honor en esta hora, Señor. Hoy te pedimos, hoy te rogamos, Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús, que tú te puedas glorificar poderosamente en esta hora, que tu palabra pueda llegar a cada una de nuestras vidas, Señor. Que no haya un pueblo solamente oidor, Señor, sino hacedor de tu palabra. Que entendamos fielmente tus planes, tus propósitos, tu voluntad sobre nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea la luz, la revelación, Señor, que haya para cada uno de nosotros de lo que tú quieres, de lo que tú deseas en cada una de nuestras vidas. Señor, hoy entregamos nuestra vida, nuestro corazón a ti, Señor. Te rogamos y te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que haya tiempos de gloria, que haya tiempos de bendición, que haya tiempos realmente en tu presencia, que haya un pueblo que se acerque nuevamente ante ti, Señor, para buscar tu rostro, Señor, para anhelar tu presencia. Hoy tómanos y llénanos de ti, de tu palabra, Señor. Gracias por cada vida que en esta mañana escuchará esta palabra, porque sé, Dios, que tú nos fortalecerás, nos reconfortarás a través de ella, Señor, nos revelarás, Señor, lo que está en ella escrito, Padre. Gracias, Dios Santo, porque tú abres los cielos, porque tú derramas en sobreabundancia en la vida de cada uno de tus hijos y nos tomas y nos llenas de tu precioso poder y tu preciosa palabra, Dios. A ti sea la gloria. A ti sea la honra, Rey, por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Dios los bendiga grandemente en esta mañana, una mañana de bendición, una mañana de gloria, una mañana donde podemos abrir nuestros ojos y recibir nuevamente de Dios su palabra, su enseñanza. Cuando hablamos de que Jesús ha resucitado, la resurrección de Cristo, mi amado, es la fuente, el fundamento principal del cristianismo. Piensa por un momento si Cristo Jesús no hubiese resucitado de los muertos. Ahí es donde está puesta realmente nuestra fe, nuestra esperanza en un Dios que vive y vivirá por los siglos de los siglos. Pero entonces, ¿qué dice la palabra acerca de esta resurrección? Quiero que mires conmigo Mateo 28, verso 11. Hay un plan, un propósito bajo el cual Dios resucitó a su Hijo de los muertos. Y ahí es donde tenemos que estar sembrados fielmente en nuestra fe. En Mateo 28, el verso 11, mira lo que dice la palabra. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Ojo con lo que acabamos de leer. Dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto le oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La palabra entonces muestra fielmente que Cristo Jesús obviamente resucitó al tercer día, y dice que aquí la palabra reunidos los ancianos. ¿Quiénes eran esos ancianos? Pues eran precisamente los fariseos, los que habían enviado a la cruz a morir a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la guardia da el informe de que el Señor obviamente había resucitado, que ángeles habían venido y habían corrido la piedra, ellos les dieron dinero a esos soldados para que dijesen que los discípulos habían venido y habían sacado el cuerpo. Y dice la escritura que ese dicho se divulga hasta el día de hoy entre los judíos, pero la verdad era que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Él realmente está, obviamente, a la diestra del Padre. Él vive y vivirá, iglesia, por siempre, por siempre. Ahora, ¿cuál es el motivo bajo el cual Cristo resucita? Como te decía al comienzo del mensaje, esa es la base y el fundamento del cristianismo. Pero mira lo que dice la Escritura a través de esto. Romanos 8, el verso 6. Romanos 8, verso 6. La misma palabra da luz, obviamente, a lo que estamos diciendo en esta hora. Perdóname, Romanos 6, verso 4. Rectifico, Romanos 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El primer propósito bajo el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó es para que tú y yo podamos andar en una vida nueva. Ese es el propósito principal, iglesia. Que tú tengas una vida nueva en Cristo Jesús. Si tú miras el texto, ¿de qué está hablando? Dice que somos sepultados y ese sepultamiento habla del bautismo en agua. Cuando tú sencillamente sumerges tu vida en las aguas, es el acto de que tú quieres sepultar tu vieja manera de vivir y que quieres empezar una nueva vida en Cristo, obviamente con el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces dice, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, el cristiano, el creyente resucita, es decir, pasa de esa vieja vida, de ese muerto espiritual, a tener vida en Cristo Jesús. Empezamos a morar en la voluntad de Dios, en la perfección de Dios. ¿Cuál es la guía? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la preciosa palabra de Dios. Es decir, que cuando Cristo resucita, su propósito es que haya hombres, mujeres, que colocasen su fe en Él y definitivamente empezaran una nueva vida. Por eso no podemos ver cristianos o creyentes viviendo exactamente igual como antes. El que ha nacido de nuevo, pues obviamente las cosas viejas han pasado, todas han sido hechas nuevas. Él tiene una nueva manera de vivir. Él ya no disfruta de lo que antes disfrutaba en el mundo. Él ya no habla como hablaba en el mundo. Él ya no camina en esta vida como caminaba antes. Ahora es guiado por Dios, por el Espíritu Santo del Señor. Y empieza una obra preciosa en la vida del creyente que se llama la regeneración. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Cuando hablamos de regenerar, hablamos nuevamente de generar algo que había. Eso algo que había es que Dios, obviamente, cuando dice la palabra que hizo a Adán y Eva y los hizo a su imagen y semejanza, la palabra no está diciendo que se parecieran físicamente a Dios. Esa imagen y esa semejanza era el aspecto moral de Dios en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente ellos eran santos como Dios era santo. Cuando ellos permitieron ser tentados, obviamente, por Satanás, pues el pecado entró en ellos y dejaron ese aspecto moral. Lo que Dios quiere es que ahora en Cristo Jesús volvamos a renacer, volvamos nuevamente a ser esas nuevas criaturas, volvamos nuevamente al camino genuino y verdadero. Por eso, mi amada iglesia, tú que me escuchas allí en tu casa, en tu trabajo, yo quiero decirte que necesitas un nuevo vivir, una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, en Romanos 7, mira lo que dice la escritura, el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Una segunda característica por la cual Jesús resucita, la palabra me está diciendo, es para que podamos llevar fruto. ¿Para quién? Para Dios. En el contexto del que Pablo está hablando en la carta a los romanos, pues obviamente él está hablando a un pueblo judío, ¿cierto?, que viene de los rudimentos de la ley, y por eso él les está diciendo, voy a volverlo a leer, ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, ya no era la ley, sino ahora era la mirada puesta en Jesús, el que había muerto en la cruz, porque Cristo cumplió la ley por todos nosotros, porque el hombre era incapaz por sí mismo de cumplir la ley. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo toma nuestro lugar y sencillamente Él cumple la ley por nosotros, para que en la fe que tú y yo coloquemos en Él, seamos resucitados y llevemos fruto para con Dios. Leamos allí nuevamente. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Cuál es ese otro? De Cristo, del que resucitó de los muertos, ahí lo afirma. Y da el fin, da el propósito, dice, a fin de que llevemos fruto
para Dios. Es decir, que cuando tú crees que tienes un Dios que ha resucitado de los muertos, que se hizo hombre en Jesucristo y que resucitó de la tumba, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el propósito? Que tú lleves fruto para con Dios. ¿Cuál es ese fruto? Ese fruto no es obtener dinero en esta tierra, no es obtener riquezas, si me entiendes, no es engrandecer tus graneros, como lo veíamos ayer a través del mensaje que Dios nos daba. Ese fruto es un cambio de vida. Es decir, hay una semilla que ha sido sembrada en tu corazón, que es la preciosa palabra de Dios, y cuando esa semilla empieza a germinar, dará como resultado un fruto. Ahí es cuando miramos la parábola del sembrador. Y el Señor dice, esa semilla tiene que caer en buena tierra. Algunos darán fruto al 100, al 60 y otros al 30 por uno. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos habrá un cambio inmediato, en otros el proceso será un poco más lento y en otros aún más lento, pero el Espíritu Santo está obrando en todos nosotros. Es decir, que Cristo resucita, iglesia, definitivamente, para que tú puedas dar un fruto. Y ese fruto permanezca. La palabra dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, mira lo que dice la Escritura, para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y vuestro fruto qué? Permanezca. Es decir, que no debe ser un fruto momentáneo. Ese fruto en el creyente debe ser para siempre. Todos los días de tu vida se debe estar evidenciando que Cristo está en tu corazón. Tal vez habrá momentos difíciles, caídas, pero si 7 veces el justo cae, esa se levanta. Sigue caminando en el Señor, sigue dejándose guiar por Dios. Ahí es donde Dios necesita genuinamente que tú y yo demos fruto realmente en Cristo Jesús. En la carta a los Romanos, que es lo que estamos analizando, el capítulo 14, el verso 9, mira, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir y va a dar la razón para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Es decir, que Jesús resucita precisamente para ser Señor de los muertos y de los vivos. Eso muestra que la obra de la cruz es tan poderosa y por eso la carta a los Filipenses, quiero que también lo mires, me deja ver algo muy claro. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ojo lo que vamos a leer acá, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. ¿Qué me está mostrando aquí la Escritura? Que el hecho de que Cristo hubiese resucitado hará que toda rodilla se doble arriba en el cielo, los ángeles del cielo, ¿cierto? Abajo en la tierra, los que estamos acá en la tierra y debajo de la tierra. Ese debajo de la tierra está haciendo una alusión al mismo infierno. Es decir, que en el mismo infierno las almas tendrán que reconocer y están reconociendo que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto es impresionante, mi amada. Es darnos cuenta cómo el Señor es Señor de los vivos y de los muertos. Es decir, lo que Dios quiere obviamente es que ninguna alma vaya a una condenación al infierno. Él quiere brindar salvación, pero definitivamente habrá muchos que han rechazado el llamado de salvación y su vida, sí, será en una condenación eterna. Pero Cristo quiere ser Señor de los vivos y de los muertos. Cristo quiere en este tiempo, con todo lo que está sucediendo, que las almas procedan al arrepentimiento, que los miles que están muriendo tengan un arrepentimiento genuino y aunque pierdan su vida en esta tierra, obtengan el regalo de la vida eterna. Esto es una realidad. La palabra de Dios es real, es genuina, es verdadera. Los creyentes debemos llevar a las almas al arrepentimiento por medio del Espíritu Santo.
a que reconozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Es decir, que regresando aquí a la carta a los Romanos, donde estábamos analizando el capítulo 14, Romanos 14, verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén y amén. Y ahora dice algo importante, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este pasaje habla del tribunal de Cristo, que es el evento que sucederá inmediatamente después del arrebatamiento. Cuando la iglesia sea llevada al cielo, el primer evento que sucederá en el cielo se llama el tribunal de Cristo y allí será pasada nuestras obras por el fuego, como lo dice la Escritura. No son obras para salvación, porque la Escritura misma dice, sí, que si bien muchos obviamente obtendrán la salvación, pero sufrirán pérdida en el sentido de que no recibirán ninguna de las coronas que el Señor ha preparado para sus hijos, estando aquí en la tierra. Entonces, ¿qué está mostrando aquí la palabra? Que tú no puedes menospreciar a los que están a tu alrededor, porque de pronto hay una iglesia que se juzga entre los propios hermanos. Dice, todos finalmente vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, está diciendo, déjale eso a Dios, que Él es el que se va a encargar allí en el cielo, ¿sí? Si dará sus coronas o no a sus siervos, a sus escogidos aquí en la tierra. El hecho, iglesia, es que Cristo resucita definitivamente para ser Señor de los vivos y de los muertos. Ahora, mira lo que dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 12. Primera carta a los Corintios. Vamos a mirar entonces el capítulo 15, verso 12 en adelante. Hoy estamos analizando las razones por las cuales es tan importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarte lo que hemos visto hasta el momento. Entonces Jesús resucita para que sus hijos andemos en una vida nueva. Cristo Jesús resucitó definitivamente para que tú y yo podamos llevar fruto para con Dios. Mira que no dice que es para con los hombres, sino para con Dios. Ahora Cristo Jesús resucita para ser Señor de los vivos y de los muertos. Pero en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Ahí está la razón. Cristo Jesús resucita para que nuestra predicación no sea en vano. Es decir, que cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Jesús, que fue a la cruz en amor por esta humanidad, tenemos que hablar necesariamente de su resurrección. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, ¿cómo es que algunos dicen que no hay resurrección de los muertos? Recuerda que lo que nosotros esperamos es el arrebatamiento, y la palabra dice que cuando el Señor venga, en ese abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Es decir, que si alguien muere en estos días con Cristo en su corazón y el Señor viene entre las nubes, ¿qué sucederá? Los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, hay una esperanza de vida eterna, hay una esperanza, iglesia, de salvación. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, nuestra predicación sería vana, no tendría un fundamento. Pero gloria al Señor que Cristo Jesús resucitó para que tu predicación cobre vida. Tú estás predicando a un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Tú estás predicando sobre un Dios que la muerte no le pudo retener. Esto es impresionante, mi amado. Es darnos cuenta que la palabra es tan fiel. Voy a volver a retomar acá, verso 14, estoy en primera carta a los Corintios 15, verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también
nuestra fe, pero sabemos que Cristo resucitó. Por eso tu predicación cobra vida, cobra valor, cobra un fundamento fuerte. Y gloria a Dios, predica de ese Dios que se hizo hombre, que murió en la cruz, pero que también resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y aquí llegamos a lo que tenía como tema o título este mensaje. En primera carta a los tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1, el verso 8, mira lo que dice la palabra. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mira tan hermoso lo que Pablo le dice a los cristianos de Tesalónica. O sea, era tanta la fe que ellos habían cobrado en el Señor, que ellos no tenían que hablar absolutamente nada, porque la misma fe, el mismo testimonio de los cristianos de Tesalónica hablaba por sí misma. Eran hombres, mujeres que habían llegado a los pies de Cristo y creían fielmente que el Señor había resucitado de los muertos, pero había un propósito, mira, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Había habido un cambio genuino. La palabra me dice que ellos adoraban a los ídolos, pero ahora que Cristo había llegado en su corazón, ellos se habían convertido de esos ídolos al único y verdadero Dios. Y aquí viene el propósito, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué hermoso esto. Es decir, que el creyente puede esperar de los cielos al que resucitó. ¿Quién resucitó? A Cristo Jesús, el que nos librará de la ira venidera. Hermoso. Porque esta tierra, mi amado, pasará por el juicio de Dios. Esto que está pasando no es absolutamente nada. Cuando el Señor se lleve a su iglesia, cuando el Señor saque a sus escogidos de esta tierra, los juicios de Dios vendrán sobre la tierra. Aún esos 3 años y medio iniciales de falsa paz y falsa seguridad que traerá el anticristo serán juicio de Dios, porque será el engaño que vendrá sobre la tierra. Y la ira de Dios se desatará sobre los habitantes de esta tierra. Nunca a través de la historia de la humanidad, de la palabra, Dios ha enviado sus juicios sobre los suyos. Dios siempre ha sacado a los suyos. Cuando vemos las 10 plagas de Egipto, ¿qué vemos? Que en el campamento de los israelitas Dios guardaba plenamente a su pueblo, mientras que en Egipto habían ranas, moscas, piojos, todo lo que vino. Pero no, eso nunca tocó al campamento israelí. Dios siempre guardará a su iglesia. Y el hecho de que tú creas de que Cristo ha resucitado y el hecho de que lo estás esperando de los cielos confirma que Él te librará de la ira venidera. Pronto nos vamos a ir, iglesia. Para muchos esto es locura. Muchos tienen en vano esta predicación. Muchos nos tienen por absurdos, por locos. Pero esa es la locura de la cruz, como lo dice la palabra. Creemos y confiamos en un Dios que se hizo hombre, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que prometió que volvería por nosotros. Y ahora la palabra nos está diciendo, Él nos librará de la ira venidera. No te angusties, no te afanes, tu vida está fielmente puesta en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo único que tú debes hacer es esperar de los cielos a aquel Redentor, aquel Salvador que volverá por su iglesia, la levantará entre las nubes y la presentará delante del Padre como una iglesia santa y sin mancha. Y en el cielo se realizarán las bodas del Cordero y estaremos para siempre con el Señor. Cristo Jesús resucitó, Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él resucitó para que andemos en vida nueva, para que tú y yo demos fruto para con Dios,
para saber que Él es Señor de los vivos y de los muertos, para que entiendas que tu predicación jamás será en vano, porque predicas de un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero más que nada, tú debes saber que Cristo Jesús resucitó para librarte a ti, a mí, a los que hayamos creído en Jesús, de la ira venidera, de la ira que ha de venir sobre el mundo entero. Padre, te damos gracias. Te damos gloria a ti, Señor, por tu preciosa palabra. Y hoy te pedimos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, que tú confirmes la fe en nuestros corazones, que ninguno de tus hijos dude, Señor, de lo que tú has obrado, de lo que tú has hecho allí en la cruz. Gracias por entregar tu vida por todos nosotros. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias por darnos el regalo de la vida eterna, Señor. No permita, Señor, que dudemos por un solo instante de lo que tú hiciste, Señor. Tu palabra ha sido entregada en esta hora y hoy te damos gracias porque nos vamos con el consuelo de que tenemos un Dios vivo que reina, que vive por los siglos de los siglos, que está sentado en su trono de gloria, Señor, que pronto nos sacará de esta tierra para que estemos para siempre contigo, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Rey, por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Cristo Jesús ha resucitado. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, te invito a que lo hagas. Bendice a otros compartiendo este mensaje y que la palabra de Dios se siga extendiendo sobre muchos lugares, porque Cristo está por venir, porque Cristo volverá por su iglesia. Así que ahí está la invitación. Te invito para mañana nuevamente 9 de la mañana para que te conectes, para que recibas otro mensaje, otra palabra que viene del corazón de Dios para todos nosotros. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.